puede separarnos de tu amor. Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo. Cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme.
amor me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. En mi corazón ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. En mi corazón ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. En mi corazón ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Hoy y para siempre. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme. Hola, bienvenidos a Café. Estamos en nuestra serie La Armadura de Dios y ya vamos entrando a la cuarta semana de este interesante tema. Para quienes se conectan por primera vez a nuestras reuniones, estamos viendo una enseñanza que aparece en la carta dirigida a la iglesia en Éfeso, los Efesios. Y en ella se nos habla de una batalla que todos libramos. Es una batalla espiritual contra un enemigo espiritual. Y frente a esta batalla se nos manda a estar firmes, mantener nuestra posición, pero no en nuestras fuerzas o en nuestros recursos, sino en aquellos que vienen de Dios. Y esos recursos, esa provisión de Dios para nosotros es lo que este pasaje llama la armadura de Dios. Es una metáfora o ilustración basada en la vestimenta de un soldado que bien puede aplicarse a una armadura hebrea, pero sobre todo a una armadura romana, que era el imperio predominante cuando Pablo escribe esta carta. Eran los soldados que estaban en cada ciudad bajo Roma, era el soldado de la época. Y ya hemos visto dos partes de esta armadura. La primera que vimos fue el cinturón de la verdad, que nos hablaba de estar preparados, de ajustarnos el cinturón, ceñir los lomos. ¿Para qué? Para entrar en la batalla provistos de la verdad de Dios, de los fundamentos de la palabra, pero también en el marco de la veracidad que debe acompañar al cristiano, ser honestos, auténticos, reales, veraces. La segunda parte de la armadura está muy relacionada con la primera. En verdad, todas las partes están interconectadas, son un todo. Por eso dice, vístanse con toda la armadura de Dios, no parte de ella, sino con toda la armadura. Bueno, pero la segunda parte que vimos fue la coraza de justicia. La coraza es la parte de la armadura que defiende a los órganos nobles como el corazón, pulmones, hígado, riñones, todas estas partes que en la mentalidad hebrea están relacionadas con las emociones, afectos, sentimientos. Y esta coraza que las defiende es la justicia de Dios. Y esta justicia la vimos en dos esferas. Por un lado, la justicia que tenemos no por nuestros méritos o propia justicia, moralidad o rectitud,
porque todo lo bueno que podemos hacer no logra jamás hacernos totalmente rectos o justos delante de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía a Jesucristo, perfecto, recto, justo, para que Él tome nuestro lugar, para que Él lleve nuestro castigo. El justo por los injustos. Y de esta manera la justicia de Dios es dada a nosotros, es imputada a nuestro favor. Y cuando Dios te ve a ti y a mí, Él ve la perfección y la justicia de su Hijo. Y esto echa por tierra cualquier ataque del enemigo que quiera hacernos sentir indignos, injustos, que quiera trabajar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Y la otra esfera de la justicia que vimos es la esfera práctica. Significa que ahora, teniendo ya la justicia de Dios por la fe en Jesús, estamos llamados a caminar en esa justicia. Siempre, por supuesto, por la gracia y el poder de Dios. Y eso es lo que llamamos el proceso de santificación en cada uno de nosotros. Decíamos que aquí tenemos que ser prácticos en cómo caminamos en esa justicia, en esa vida transformada. Porque no hacerlo sería como usar mal la armadura o no cubrirnos adecuadamente con la coraza de justicia y dejarnos vulnerables al enemigo. Y hablamos de buscar a Dios en medio de las tentaciones, hablamos de guardar nuestro corazón y sus inclinaciones y afectos, y hablamos de evitar aquello que nos tienta y expone al pecado. Y en todo ese proceso, con sus altas y bajas, siempre ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestra justicia, nuestro abogado, nuestro defensor. Y hoy vamos a ver la tercera pieza de esta armadura de Dios. Y estamos hablando del calzado. Y vamos a ir nuevamente al pasaje de Efesios 6 y vamos a leer ahora directamente los versículos 13 y 15. Efesios 6, versos 13 y 15. Y voy a leer la nueva versión internacional que dice así. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Muy bien, a simple vista, si uno piensa en el calzado, podría parecer algo sin mayor importancia, tal vez algo secundario con respecto a una armadura, pero es parte esencial. El calzado tiene que ver con la protección adecuada para que el soldado pueda, en primer lugar, emprender largas travesías en medio de las batallas que tiene que librar, y también, obviamente, estar cómodos y funcionales durante la misma batalla. Roma era conocida por la importancia que le daba al calzado. Incluso tenía esto implicaciones sociales. Los soldados usaban un tipo de calzado especial llamado caligae. Eran una suerte de botas de cuero con cordones que llegaban a los tobillos y proveían un ajuste perfecto. Cosa importante en la batalla. No vas a ir a la guerra pues en una sandalia que se te puede salir al primer enfrentamiento. Yo sé que las chanclas tienen su poder en la formación de los hijos, pero no en una guerra. Así que estas botas, estas caligaes, tenían en la base, en la suela, algo muy interesante, casi un centenar de tachuelas de hierro o de cobre. Estas tachuelas tenían un doble propósito. Por un lado, le daban mucha resistencia al zapato, lo hacían óptimo para recorrer largas distancias. Recuerden que una de las cosas interesantes, claves que tenía Roma para establecer justamente su imperio fue la construcción de estas grandes vías romanas, de estos caminos que atravesaban el imperio. Muchos de estos caminos siguen incluso en pie hasta nuestros días, son muy bien hechos. Y se han hecho experimentos, y este calzado, este caligae de los soldados romanos podían rendir hasta 1000 kilómetros a pie, o sea, eran muy resistentes. Imagina caminar toda esa distancia, es como ir caminando hasta Piura, por ejemplo. Pero no solo eran resistentes para esas largas travesías, sino que eran cómodas, y además se notaba su presencia porque pasaban por esos caminos empedrados, los caminos romanos, las vías romanas, y los clavos, imagínate, de toda una legión romana sonaban golpeando el camino. Y era algo realmente de temer, y encima de todo esto era un arma, porque en medio de la batalla que te den un pisotón con ese calzado era para matarte. Así que no subestimes un par de calzados militares romanos. Las famosas caligaes eran parte esencial de la armadura, era una pieza clave.
Ahora esto nos va ayudando a entender un poco por qué Pablo usó esta parte de la armadura y la asoció con el Evangelio de la Paz. Si miramos el texto original en griego, hay una combinación de palabras muy interesantes. Son tres conceptos que van unidos. El concepto de preparación, la palabra evangelio y todo lo que eso implica, y la paz. Preparación, evangelio, paz. Si hiciéramos una traducción súper literal, lo más literal posible de este pasaje, de este versículo, sería algo así: calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. De hecho, hay una versión llamada la Biblia del Jubileo que lo traduce exactamente así: calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Algunas versiones antiguas lo hacen un poquito más confuso y usan la palabra apresto, como la famosa Reina Valera del 60, y lo debes de haber escuchado. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Muchos quedan ahí un poco perdidos porque apresto no es una palabra de uso común, pero básicamente apresto significa preparación, disposición. En el original, esa palabra preparación o apresto es la palabra griega etoimasia, que justamente significa la condición de una persona que está preparada, está lista. Incluso se puede usar como preparación mental o también como prontitud. Estas variantes que tiene esta palabra de significado ha hecho que los traductores le den dos giros diferentes a este pasaje. Y yo pienso realmente que cuando tú ves estas traducciones que tienen formas diferentes, más que contradecirse, yo pienso que realmente se complementan, o en todo caso nos muestran dos variantes muy posibles, muy lógicas de esta misma idea. La primera manera de verlo o traducirlo es interpretando que este calzado que debemos ponernos como parte de la armadura de Dios tiene que ver con la manera en que el Evangelio de la Paz nos prepara a nosotros, nos alista, nos permite estar realmente preparados. Así lo traduce, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Efesios 6:15, fíjate cómo lo traduce la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Otra versión lo dice así: prepárense, poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Hay varias traducciones en inglés que también le dan esta variante, como la ERV, la traducción fácil de leer en inglés, que lo voy a traducir del inglés, que dice así: y que calcen sus pies con las buenas nuevas de paz, para ayudarles a pararse firmemente. Qué interesante, para ayudarles a pararse firmemente. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, tiene mucho sentido, porque el Evangelio, y ya sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, es el anuncio, la noticia de lo que Jesús ha hecho por nosotros al venir y dar su vida en nuestro lugar. Es la obra de Cristo a nuestro favor que nos justifica, nos redime, nos salva, nos rescata, nos transforma. El Evangelio, como sabemos, no se trata de instrucciones de aquello que nosotros debemos llevar a cabo para estar bien con Dios, sino que se trata de lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos estar bien con Él. No se trata de lo que nosotros tengamos que hacer, sino de lo que Él ha hecho para que nosotros estemos bien con Él, en paz con Él. Por eso son buenas noticias. Y estas buenas noticias obviamente traen paz al corazón. En el original, la palabra paz es la palabra eirene. Y esta palabra paz significa paz mental, significa plenitud también. En el sentido hebreo nos habla de un sentido de bienestar de la persona. Es el famoso shalom del Antiguo Testamento. Es muy completo. Entonces, obviamente, estos dos aspectos del Evangelio de la Paz nos preparan, nos mantienen firmes, nos mantienen plenamente preparados. Y este efecto del Evangelio en nuestras vidas no se da solamente en el momento de la conversión, sino que se convierte en una necesidad permanente. Recuerda una vez más que el concepto de la armadura de Dios tiene que ver con algo que debemos llevar diariamente, ponerse diariamente la armadura de Dios. De la misma manera, necesitamos este Evangelio de la Paz todos los días de nuestra vida. Necesitamos vivir en una constante renovación del Evangelio, de ese Evangelio que justamente provee paz a la mente, paz al corazón, porque ya no se trata de nuestros esfuerzos por llegar a Dios, no se trata de nuestras obras, se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
El Evangelio en ese sentido provee a nuestras vidas estabilidad, confianza, firmeza, y aún en medio de las pruebas y dificultades gozamos de ese shalom de Dios, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que inicia con sabernos amados y reconciliados por Dios, con Dios, por medio del Evangelio. De allí que la metáfora del calzado como una parte esencial para estar listos para la batalla, para estar firmes en la batalla, se hace pertinente y suena con mucho sentido. Y aquí es donde cada uno de nosotros podemos contar nuestra historia, cómo el Evangelio nos ha preparado, cómo el Evangelio nos ha fortalecido, cómo el Evangelio nos ha enseñado a ser verdaderamente seres humanos en conexión y paz con Dios, no por nuestros esfuerzos personales, sino por la gracia que Él nos regala. Recuerda que el gran mensaje de todo este pasaje, cuando vemos todo este pasaje de la armadura de Dios, desde el comienzo lo dijimos, es estar firmes, manténgase firmes en el Señor. Así que desde esta perspectiva, el calzado de la preparación del Evangelio de la paz es clave. Pero yo les dije que hay dos enfoques. El segundo es mirar esta preparación como estar preparados, listos o enfocados en proveer, entregar o alcanzar este Evangelio de la paz a las demás personas. Y vamos a ver para esto dos traducciones diferentes. Ahora la NBI, que fue la que leímos al inicio, Efesios 6:15, mira cómo lo traduce. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Miren la Reina Valera actualizada. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Desde esta perspectiva, la misma palabra preparación o apresto que aparece en este pasaje ya no es interpretada o traducida como la manera en que el Evangelio de la paz nos prepara o mantiene firmes a nosotros, sino que se traduce en el sentido de prepararnos, alistarnos o disponernos para compartir, para proclamar, para predicar el Evangelio de la paz. Como yo les decía, más que ver una contradicción entre las traducciones, yo veo enfoques muy complementarios, porque ambas son verdades muy unidas y con sentido, porque el Evangelio, antes de compartirlo, debe trabajar en nosotros, debe renovarnos a nosotros. No solamente en el nivel del primer momento, ¿no? Cuando conocemos la gracia, sino a un nivel diario, todo el tiempo, especialmente en los momentos de crisis. El Evangelio, si bien es cierto, son buenas noticias, no son noticias que se compartan de manera aislada o desconectada de aquel que las lleva, de aquel que las anuncia. El Evangelio que se comparte debe ser una vivencia real en aquella persona que lo está transmitiendo. Es algo que tiene que haber vivido y experimentado. Y empieza con aquella frase célebre, ¿no?, del Evangelio, donde un hombre dice: yo solo sé que era ciego, mas ahora puedo ver. Esto es la experiencia del efecto de la gracia en nosotros. Y una vez que el Evangelio ha impactado nuestras vidas, nos ha provisto a nosotros de la gracia, nos regala la salvación, provee de esa paz que tanto necesitamos, de esa estabilidad, de esa firmeza, el paso natural y siguiente es proclamar el Evangelio a los demás. Y eso también encaja muy bien con la metáfora del calzado. Ese calzado romano que justamente permitía viajar largas distancias, que le permitía a los romanos llegar a todas las partes del imperio ofreciendo aquella famosa Pax Romana. Básicamente la Pax Romana era la ausencia de conflicto a cambio de impuestos. Literalmente los romanos pedían cupos a los pueblos conquistados. Paguen sus impuestos, que eran altos y abusivos, y sométanse a la autoridad del César. Y a cambio, Roma les dará seguridad. Los protegeremos con nuestro ejército de los invasores bárbaros. Les daremos la Pax Romana, siempre y cuando ustedes cumplan su parte. Ese era el trato que hacía Roma. Bueno, no era un trato voluntario, era la fuerza, porque ellos invadían y aplicaban este sistema. La Pax Romana es muy diferente a la paz que nos da el Evangelio. La Pax Romana es condicional. Si pagas tus impuestos y te sometes a Roma, nosotros nos encargamos de la paz. En cambio, la paz que nos ofrece el Evangelio es totalmente gratuita, está basada en lo que Cristo ha hecho y no en nuestro desempeño. Es la verdadera paz de mente y corazón que viene de saber que Dios nos ve por medio de Cristo, que nos ama como sus hijos, que tiene cuidado de nosotros. Esa paz no significa
que no habrán tormentas en la vida. Más bien significa que en medio de las tormentas de la vida Él siempre va a estar a nuestro lado. Esa es la paz que este mundo desesperadamente busca, pero está buscando donde no debe. Busca la paz por medio de las posesiones, de los logros personales, de las falsas seguridades de salud o bienestar. Busca la paz en confiar en proyectos políticos, busca la paz en relaciones sentimentales, emocionales. Pero ya sabemos cómo termina todo esto. Termina en una nueva esclavitud hacia todas esas cosas. Termina con ídolos que nunca logran darnos lo que ofrecen. Solo el Evangelio nos da la verdadera paz que necesitamos. Como dice la canción de Marcos Vidal, no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. Si tú y yo hemos recibido ese regalo inmerecido de la paz que trae el Evangelio a nuestras vidas, si podemos renovarnos y sostenernos en ese Evangelio y su paz cada día, aún en medio de las tormentas, y al mismo tiempo sabemos que eso es lo que el ser humano está buscando desesperadamente, ¿cómo podemos callar lo que conocemos? ¿Cómo dejar de proclamar estas buenas noticias? Por eso es que pensar en el calzado del Evangelio y relacionarlo con la proclamación del Evangelio tiene todo el sentido del mundo. Porque es primero para ti, es primero para mí, para prepararnos, para darnos la paz y estabilidad que necesitamos, pero también es para crear en nosotros esa disposición a transmitirlo, a compartirlo con los demás. En este pasaje se habla del calzado específicamente, pero la relación que encontramos en las Escrituras entre los pies como figura, como metáfora, y la proclamación del Evangelio también aparece en otros pasajes de las Escrituras. Vamos a ver uno, por ejemplo, en Romanos 10:15, muy conocido, que dice así: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, fíjate, la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Nosotros sabemos que el Evangelio es verdad, pero también es belleza, es maravilloso, es hermoso, es una gran noticia. Pero aquí dice, en este pasaje de Romanos, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian la paz, las buenas noticias. Ahora, no se trata de una hermosura propia, es la naturaleza de la noticia que proclamamos que nos hermosea. Como cuando alguien viene y te da una gran noticia, una maravillosa noticia, algo que estabas esperando mucho y te la da. Entonces esa persona que trae la noticia, tú quieres abrazarlo. En ese momento tú crees que esa es la persona más maravillosa y hermosa que hay. ¿Por qué? Porque te trae una noticia maravillosa. De la misma manera, llevar las buenas noticias te hermosea. Y varios necesitamos ser hermoseados, ¿no? Pero ya sabemos que no se trata de la hermosura física. Se trata de esa belleza y hermosura que brota del mensaje que llevamos. Piensa un instante, pero ya sabemos que no se trata de la hermosura física, se trata de esa belleza y hermosura que brota del mensaje que llevamos. Piensa un instante en cómo serían los pies en el primer siglo, con esas sandalias y los caminos llenos de polvo, nada hermosos, pero aún así, la palabra de Dios dice cuán hermosos son esos pies. Y si algo necesita este mundo, nuestra ciudad, son vidas así, vidas que brillan con la luz del Evangelio, que irradien esa belleza y hermosura. Tú puedes y estás llamado a ser alguien que viva de esa manera. Y aquí es donde la palabra de Dios nos habla de manera personal con estos dos enfoques que hemos visto. En primer lugar, si estás escuchando de estas buenas noticias y te parece asombroso que Dios te ofrezca este Evangelio de la paz, esa paz que has estado buscando tanto, esa paz que te es tan esquiva, esa paz que no significa ausencia de tormentas, sino paz aún en medio de ellas, si esta no ha sido tu experiencia aún, este Evangelio, estas buenas noticias son para ti. Solo debes poner tu fe en Cristo y tener la certeza de saberte perdonado, amado, en completa paz con Dios y contigo mismo. Ríndele tu vida a Dios, disfruta de su paz y su amor aún en los tiempos más difíciles y complicados. Y para aquellos que rindieron un día su corazón, su vida a Dios y han disfrutado de esta paz, han gustado de las buenas noticias, pero los problemas de la vida, las crisis, la pandemia, la incertidumbre y cualquier otra situación han quitado la paz de tu vida. Incluso empiezas a sentirte culpable, aparecen esos pensamientos, ¿no? Como seguro que yo no he sido un buen cristiano, por eso me pasan estas cosas, seguro que no me esforcé lo suficiente y otros pensamientos similares. Debes saber que este es un buen momento para regresar
al Evangelio. Cristo es suficiente. Él es todo lo que necesitas. Las buenas noticias siguen siendo buenas para ti. Dios cumple sus promesas y sus pactos, y aunque nosotros no los cumplamos. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a descuidar nuestras vidas, nuestro caminar con Dios. De ninguna manera. Significa renovarnos en el Evangelio. Recordar que Dios nos reconcilia con Él en Cristo, nos ofrece su paz. No tienes que ser perfecto para recibirla. Y esta gracia obviamente nos impulsa a vivir vidas agradecidas, transformadas, caminar en su justicia, como hablábamos la semana pasada. Y dentro de esto, el paso siguiente, después de haber sido renovados en su justicia, renovados en el Evangelio, es compartirlo, es proclamarlo. Si no lo has estado haciendo, hoy es el momento de decir: Señor, dame esa disposición, dame ese impulso, esa convicción de compartir en cada momento el Evangelio de la paz. Úsame, Señor. No permitas que yo me quede con esta buena noticia. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero proclamar la belleza de tu verdad y tu Evangelio en todo lugar. ¿Qué tal si hacemos esta oración? ¿Qué tal si hablamos con nuestro Dios? Vamos a orar. Señor, en primer lugar queremos pedirte por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje y anhelan en su corazón la paz que solo tú puedes dar. Esa paz que transforma nuestras vidas, esa paz que viene como parte de este Evangelio de buenas noticias, de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que nos pone en primer lugar paz contigo, en conexión contigo, pero también paz con nosotros mismos, paz en nuestra mente, de sabernos amados, de sabernos protegidos, de sabernos acompañados por ti cada día de nuestras vidas. Señor, te pedimos por estas personas, para que rindan su corazón a ti y puedan disfrutar, experimentar esta paz que les da la firmeza que necesitan y necesitamos todos en nuestras vidas. Y Señor, por aquellos que tal vez hicimos esto, rendimos nuestro corazón a ti, pero Señor, a lo largo del tiempo, por las pruebas, las dificultades, esa paz ha desaparecido, Señor. Hemos empezado a hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestros recursos. Señor, permítenos volver al Evangelio, ser renovados de esa certeza de sabernos amados por ti, de saber que estas noticias de lo que tú has hecho por nosotros siguen vigentes y poder realmente aplicarlo a nuestras vidas. No se trata de nuestros méritos, no se trata de nuestras obras. Tu paz no está en intercambio, Señor. No se trata de cuán bien hagamos las cosas para que tú nos des paz. Es tu gracia, es tu amor, Señor, el que nos da eso. Y por supuesto, nosotros como gratitud queremos vivir vidas que te honren, que te glorifiquen. Señor, ayúdanos a vivir esta renovación en tu palabra, en las buenas noticias del Evangelio y la paz que tú nos ofreces. Y de la misma manera, Señor, te queremos pedir que nos ayudes para no quedarnos con estas noticias, no quedarnos con este maravilloso anuncio de una paz que tanto anhela, Señor, la gente del mundo de hoy, sino que podamos nosotros ser aquellos que proclaman, que anuncian, que desarrollemos en nuestro corazón esta disposición de llevar tu Evangelio, el Evangelio de la paz a todo lugar. Hay tantas personas que lo necesitan escuchar esto. Señor, úsanos como instrumentos en tus manos. Queremos ser tus labios, queremos ser tus pies, Señor, llevando a todo lugar donde tú nos pongas, sitios donde ya estamos o donde iremos en el futuro, llevando este Evangelio, esta buena noticia de lo que tú has hecho por la humanidad. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, para que tú nos uses y todo para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos esto con humildad, con sencillez de corazón y agradecidos por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón
corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen y yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlo, yo también. Como tú lo harías
pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Antes de terminar, queremos como siempre saludar a aquellos que están viendo por primera vez esta transmisión de iCafé. Qué bueno es que hayan podido acompañarnos. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición para ustedes y les animamos a poder visitar nuestras redes sociales en Facebook iCafé Iglesia en Facebook, Café Iglesia en Instagram. También tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos o nos pueden mandar un inbox por medio de Facebook o Instagram, y nos encantaría poder tener mayor contacto con ustedes, conocerles un poco más y explicarles acerca de iCafé y todo lo que podemos hacer también para servirles y juntos seguir creciendo en el camino de Jesús. Y por supuesto saludamos a los que semana tras semana están en las reuniones y animarles a que sigamos manteniendo contacto durante la semana también en distintas actividades, reuniones, clases que tenemos como iCafé. Y una de las cosas que hacemos cada semana justamente para mantener el contacto es tener una reunión en Zoom en vivo justamente al final de cada transmisión. Así que al terminar esta presentación de YouTube tendremos como cada domingo un Zoom juntos, así que va a estar allí el enlace en el chat de YouTube, en las redes sociales, y vamos a poder reunirnos un instante para mirarnos, para compartir, para orar juntos, hablar tal vez también del tema que hemos estado discutiendo el día de hoy. Así que les esperamos en la reunión de Zoom. Que Dios les bendiga.